Buenas noches a todos nuestros hermanos. Bienvenidos a su servicio del jueves de la Iglesia Calvary Church. Vamos a comenzar este servicio con unos cantos glorificando a nuestro Señor. Gracias, bendito Señor, por la habilidad de poder hablar contigo en esta noche y glorificarte, Padre Celestial. Te exaltamos y te glorificamos y toma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que estos cantos y esta enseñanza sea de mucha bendición para ti, Señor, para nuestros hermanos y para toda persona que la necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigan. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigan. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a
Toma mi corazón, quiero cambiar.
suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora tenemos la bendición de poder estar una vez más en sus hogares a través de este medio social, dando gracias a nuestro buen Dios que nos permite poder compartir su palabra en 2 de Pedro, en su capítulo 3, de su verso 1 en adelante. Vamos a comenzar en esta noche dando gracias a Dios por una nueva oportunidad, y usted allá donde se encuentre, que tenga su Biblia lista y su cuaderno de notas para que podamos
juntos aprender lo que nuestro buen Dios nos quiere enseñar a través de su palabra en esta noche. Y mientras que usted busca ahí en segunda carta de Pedro en su capítulo 3, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por este tiempo que nos permite llegar hasta sus hogares, y gracias por conectarse con nosotros. También gracias damos a Dios por nuestros hermanos que nos ayudan en poder llevar la palabra de Dios hasta donde usted se encuentra. Y vamos a dar gracias a Dios pidiendo la guianza de su Espíritu Santo para poder aprender en esta noche en cuanto a su palabra. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad de poder llegar hasta donde están nuestros hermanos y poder compartir tu palabra. Queremos en esta noche ser guiados por tu Espíritu Santo. Queremos en esta noche aprender lo que tu palabra nos quiere enseñar, y queremos ser edificados a través de ella para poder de esa misma manera ser consolados los unos a los otros, poder asimismo aprender de tus verdades y de igual manera compartir con nuestros hermanos, aún así por medio de esta red social, que esperamos en nuestro buen Dios podamos estar pronto en persona saludándonos y pudiendo exhortarnos los unos a los otros para seguir adelante en este bendito evangelio. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados, en esta noche le hemos puesto a esta pequeña enseñanza la certeza de la segunda venida de Cristo. Si usted quiere apuntarlo en su cuaderno de notas, es la certeza de la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer los primeros versículos hasta el verso 4, al final del verso 4. Y dice la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El verso 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amados, Jesucristo va a regresar. Nuestro Señor y Salvador estará pronto por nosotros, y queremos nosotros de esta manera poder exhortarles a ustedes para que usted como yo tengamos la certeza de su segunda venida. Jesucristo va a regresar. A lo largo de los siglos, la realidad de esa maravillosa promesa ha conformado el meollo de la expectativa cristiana. Esa es la esperanza bendita de la iglesia. Y fíjese que Tito nos lo dice en su capítulo 2, su verso 11 y 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces esta es la esperanza bendita de la iglesia, que Cristo va a regresar. Su máximo anhelo, si usted puede ver ahí en Romanos 8, 22, 23, su máximo anhelo es
Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es nuestro máximo anhelo y el gran clímax de la historia salvadora. Usted puede ver ahí en Mateo 25, 31 al 34, al 33, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, amados hermanos, ese es el gran clímax de la historia salvadora. También un tiempo de redención para los creyentes. En Efesios 4:30, usted puede ver allí, Efesios 4:30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un tiempo de redención para los creyentes. Y el momento de juicio de igual manera para los enemigos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12 dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. O sea, esto habla en cuanto a el momento del juicio para los enemigos de Dios. También marca el inicio del reino terrenal de Cristo. Ahí, si usted me acompaña a Apocalipsis, en su capítulo 20 y su verso 6, dice Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y durante el cual los santos reinarán con el Señor en santidad
ahí atrasito en Apocalipsis 5:10 dice así: y os ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto dice Apocalipsis 5:10. También en cuanto a la esperanza de la resurrección corporal, Primera de Tesalonicenses, allí si usted me acompaña, Primera de Tesalonicenses en su capítulo 4 y su verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. O sea, la esperanza de la resurrección corporal es algo grande. También la recompensa espiritual. En Mateo 25, 21, 23, dice aquí: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo su Señor. Llegando también, hermanos, 2 talentos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, esta es una recompensa espiritual, pero también un sistema mundial justo. Y si me acompaña ahí a Isaías, en su capítulo 9, su versos 6 y 7, dice aquí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, la certeza de la segunda venida de Jesucristo trae todas estas promesas para nosotros, y todos estos textos están vinculados al regreso de Jesús. No es de extrañar entonces que la iglesia primitiva encontrara gran consuelo en la segunda venida. Después de todo, los lectores de esta epístola ya habían soportado mucha persecución fuera de la iglesia. Ahora estaban experimentando problemas internos por parte de los falsos maestros. Por tanto, anhelaban el regreso de su Salvador, el juez que enderezaría todas las cosas. Segunda de Timoteo, en su capítulo 4. Segunda de Timoteo, en su capítulo 4 y su versos 7 y 8, dice aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces algo muy importante era de que ellos esperaban el regreso de su Salvador, a quienes Pedro les escribió esta carta después de tanto sufrimiento. Ellos anhelaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y la esperanza de la venida de Cristo era de gran importancia para la iglesia primitiva. En realidad su certeza era tan real que los creyentes del siglo I se saludaban entre sí con el término Maranata, que significa el Señor viene. En lugar de estar asustados por tal posibilidad, se aferraban a ella como la culminación de todos sus sufrimientos. Como es lógico, el Nuevo Testamento refleja esta intensa expectativa refiriéndose al regreso de Jesucristo, sea directa o indirectamente, en cada libro del Nuevo Testamento, excepto Filemón y Tercera de Juan. Pero desde luego el diablo también reconoce cuán importante es esta doctrina para la iglesia. Cuando los cristianos viven en la expectativa del regreso prometido de Cristo, demuestran celo y entusiasmo espiritual, reconociendo que pronto darán cuenta a su Maestro. Como escribiera el apóstol Juan, se trata de una esperanza purificadora. Vea que dice Juan, primera de Juan 3:3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces estos lectores de la segunda epístola del apóstol Pedro, ellos también tenían esa esperanza, y era como una esperanza purificadora. Pero vea que sin embargo, cuando los creyentes se olvidan de la segunda venida y en su lugar empiezan a enfocarse en las cosas de este mundo, se absorben en lo temporal y se vuelven apáticos y fríos hacia lo eterno, Satanás sabe que si logra que la iglesia subestime la importancia del regreso de Cristo, o incluso que niegue por completo su realidad, puede quitar una fuente muy significativa de esperanza y motivación cristiana. Para tal fin, el diablo instala continuamente escépticos y falsos maestros dentro de la iglesia. Hombres que rechazan, minimizan o alteran las promesas de Jesús. Tales cínicos que hoy día plagan la cristiandad también estaban alrededor de la época de Pedro. Si usted me acompaña allí en segunda de Pedro 3, su verso 1, para que volvamos nuevamente al punto de donde estamos refiriéndonos. Segunda de Pedro 3:1. Pedro responde directamente a los ataques de los falsos maestros. En primer lugar, considera los argumentos falaces, o sea, que engañan o mienten de forma encubierta, que hacían contra la segunda venida. A continuación, contesta esas acusaciones proporcionando argumentos opuestos que apoyan el regreso de Cristo. Y por último, el apóstol finaliza asegurando a sus lectores que, a pesar de lo que digan los herejes, el juicio futuro de Dios es seguro. Entonces, quiero que me acompañen esta noche a que veamos los argumentos en contra de la segunda venida de Cristo. Leamos desde el verso 1 en su capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En su descarado rechazo del regreso de Cristo, los falsos maestros de la época de Pedro comenzaron negando la palabra de Dios. Vea que dice el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces estos hombres empezaron negando la palabra de Dios. Y cuando habla aquí, dice, vendrán burladores. Aparte de todo lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido de la gran lista que tenemos en cuanto al conocer o identificar estos falsos maestros, aquí se nos está dando un punto más que dice que ellos son burladores. A lo largo de la historia de la iglesia, los falsos maestros han tratado habitualmente de intimidar a los fieles, actuando como burladores despectivos mediante el menosprecio sarcástico. En este caso, la esperanza de la venida de Cristo sufría la peor parte del escarnio. Sin lugar a dudas, la iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era inminente. El apóstol Pablo, por ejemplo, creía que esto iba a ocurrir incluso en el transcurso de su vida. Si me acompaña a Primera de Tesalonicenses 4:17. Por favor, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice aquí. Aquí Pablo está hablando y consolando a sus lectores en cuanto a la venida de Cristo, pero vea que dice aquí. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Fíjese que la iglesia primitiva creía inminentemente el regreso de Cristo. Y aquí estamos nosotros estudiando que Pablo, incluso él, en el transcurso de su vida, él esperaba ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esta era una opinión que probablemente tenían todos los discípulos. Como seguidores de Cristo anhelaban reunirse con su Señor y ver su reino establecido en la tierra. Ahora regresemos allí a 2 de Pedro 3 y en su verso 4 y veamos la burlona pregunta, por decirlo así. Y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Fíjese que esto inserta un rechazo a la venida del Señor basado en una opinión revisionista de la historia. A fin de apoyar este punto equivocado de vista, los falsos maestros afirman que desde el día en que los padres durmieron, quizás se trata de una referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento. Pero dicen aquí, quizás fue en el tiempo donde ellos pudieron como meditar y decir, bueno, nada ha pasado. Las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero fíjese que el verso 5 dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Cuando dice el verso 5 que estos ignoran voluntariamente,
Es como aquellos que no les hace falta absolutamente nada de intelectuales, pero ellos voluntariamente quieren ignorar las verdades. Y esto es lo que estos falsos maestros hacían. Y Pedro los está desenmascarando, diciéndole que ellos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver otros puntos que son muy importantes, porque Pablo usa la palabra de Dios para refutar a estos falsos maestros en cuanto a lo errado que estaban, o en cuanto a estar enseñando que la venida de Cristo no iba a ser verdadera. Ahora veamos los argumentos de la segunda venida. Al refutar las acusaciones blasfemas presentadas por los falsos maestros, Pedro se basa en 4 fuentes principales. La primera, las Escrituras; la segunda, la historia; la tercera, la eternidad; y la cuarta, el carácter de Dios. Vea ahí una vez más en segunda de Pedro, donde estamos, en su capítulo 3 y su verso 1 y 2. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y dice aquí el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Las palabras con que Pedro inicia este segmento, amados, esta es la segunda carta, indica que el apóstol también escribió otras cartas a esta misma audiencia. Es más, esta expresión es tal vez una referencia implícita a Primera de Pedro, su otra carta canónica. El corazón pastoral del apóstol y la verdadera preocupación hacia sus lectores se expresaron en el término amados. Cuando en el verso 1 de su segunda parte usa el vocablo despierto, porque ahí dice en ambas, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Cuando usa el vocablo despierto, indica que su esfuerzo por perturbar cualquier autosatisfacción y clarificar la urgencia espiritual con la cual advirtió a su audiencia acerca de los falsos maestros. El apóstol se opuso de manera activa y agresiva a los herejes, con la esperanza de proteger de los lobos amenazadores a su rebaño. Para hacer eso debió alertar la sensibilidad de sus destinatarios, revelándoles con exhortación la verdad al limpio entendimiento. Y luego dice aquí, revelándoles al limpio entendimiento que tenían. En la salvación, el Espíritu Santo da a cada creyente un limpio entendimiento, una mente sincera que está purificada y sin contaminación de las seductoras influencias del mundo y de la carne, lo cual usted lo puede ver ahí en Romanos, en su capítulo 8 y su verso 9. Entonces veamos aquí mismo donde estamos en el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. El primer recordatorio que Pedro tiene que ver con la verdad de las Escrituras acerca del Antiguo Testamento. Las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. En todo el Antiguo Testamento los profetas profetizaron continuamente del
juicio escatológico de Dios. Por ejemplo, si usted me acompaña al libro de Isaías en su capítulo 66, acompáñeme ahí a Isaías 66 y su verso del 15 al 16. Dice aquí: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Entonces, de igual manera, Malaquías repite este tema anunciándolo. Y si usted me acompaña ahí a Malaquías, en su capítulo 4, y de su verso 1 al 3, dice aquí: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por tanto, Isaías y Malaquías, desde el principio de los profetas del Antiguo Testamento hasta el final, el tema de la ira final de Dios, que a menudo es llamada el día del Señor, está claramente anunciada. Luego dice la segunda parte del versículo 2 en su capítulo 3 y verso 2: y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Este se refiere al Nuevo Testamento. La tercera parte del verso 2 dice vuestros apóstoles, y era para denotar la relación que ellos tenían con la iglesia. Vea que 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren explícitamente al regreso del Señor. En los 270 capítulos del Nuevo Testamento hay cerca de 300 casos en que los apóstoles de Cristo hacen referencia a la segunda venida del Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, confirmó varias veces su creencia en el glorioso regreso de Cristo, y eso se puede ver en muchas de las cartas que él escribió, por ejemplo en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Timoteo, en Tito y Hebreos. Era un acontecimiento que el apóstol Juan describió de esta manera. Si usted me puede acompañar a Apocalipsis 19, 11, 16. Vea qué dice. Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De Mateo a Apocalipsis se reitera una y otra vez el regreso de Cristo. Pedro entendía el peso de este testimonio apostólico inspirado y como resultado afirmó la segunda venida de Cristo con inquebrantable confianza. Primeramente Dios, amados hermanos, en la próxima semana vamos a ver cómo es que el apóstol Pedro hace uso de la historia como argumentos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero mientras tanto lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a dar gracias a nuestro buen Dios que nos permitió compartir en esta noche en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, la certeza de la segunda venida de Cristo. Amados, Cristo viene y tenemos la esperanza de que pronto Él vendrá por nosotros como su amada. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar de Dios, no importando las circunstancias en las cuales se encuentre en estos tiempos el mundo, pero nosotros sabemos que estamos guardados bajo su mano poderosa. Y en esta noche vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y también por las necesidades que se presenten durante estas semanas. Pedimos por la iglesia que prontamente se va a abrir y estaremos recibiendo todas las instrucciones que nuestro pastor nos dé. Y oremos en esta noche una vez más. Les ruego sus oraciones por todos los pastores y por sus miembros, por todos aquellos que están en este tiempo pasando situaciones difíciles, quizás de enfermedad. Oremos por ellos para que el Señor les fortalezca y nosotros no tengamos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en breve tiempo Cristo vendrá por su iglesia. Oremos en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Estamos seguros que tu venida está pronto y estamos seguros, como lo habló en el Antiguo Testamento los santos profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles, Señor, en cuanto a tu venida. Estamos seguros que pronto vendrás. Estamos seguros que será un breve de tiempo el que nos espera, pero mientras que este tiempo llega, Señor, te rogamos que nos guardes en tu mano poderosa y que nos guíes cada día, Señor, que nosotros nos santifiquemos cada día, pues Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos exhorte, que nos ayude, que nos instruya, que nos redarguya de todo pecado, Señor, y que nos dé la fuerza para seguir adelante, para motivar a nuestros hermanos que quizás están desanimados, para dar una palabra de aliento por aquellos que están en este tiempo pasando por mucho desánimo, Señor. Te rogamos por sus vidas para que tú les fortalezcas con tu palabra viva, Señor, y que ayudes a nuestros hermanos que están quizás en los hospitales, quizás pasando por esta enfermedad terrible, pero creemos que tú tienes todo control, Señor, y te pedimos por ellos, te pedimos por nuestras familias, por aquellos que no te conocen todavía, nuestro buen Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo les redarguya de pecado y que si puedan en esta noche escuchar, Señor, este mensaje, sepan que Cristo viene, que nuestro Señor viene pronto y que Él no tarda en venir. Solamente dice que
a su tiempo. Él ahorita es porque tú, Señor, no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te pedimos por nuestras familias que aún no te conocen, que aún no han reconocido el señorío tuyo, mi Señor Jesús, ni mucho menos te han reconocido como maestro, pero te rogamos que en tu grande misericordia tengas a bien, Señor, alcanzarlos para que ellos también puedan ser salvos. Y gracias en esta noche, gracias por este ministerio, gracias por el ministerio de Pastor Ed, por nuestro pastor Sergio, Señor, y su familia, y por todos nuestros hermanos que nos ayudan hasta este momento, que esperamos verlos pronto, Señor. Y gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro buen Dios les guarde, amados, en esta noche, y hasta el próximo jueves, con la ayuda de nuestro buen Dios, estaremos nuevamente en línea para poder compartir esta bendita palabra de nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga y que les dé un buen fin de semana en el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto, amados. Amén.